Ok, mis queridos, al dar inicio en el día de hoy a esta nueva serie que lleva por título El gozo en la vida cristiana, permíteme compartir contigo el tema la comunión que tiene Pablo con los hermanos de Filipo. Vamos a partir leyendo solo un versículo ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero hoy vamos a ver cómo es que Pablo tiene esta comunión con estos hermanos de Filipo. Si tienes Biblia abierta, dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta que Pablo escribe a los hermanos de Filipo la escribe entre el año 60, 62 aproximadamente. Pablo está privado de su libertad. Él está en Roma. Ha pasado desde la fundación, desde que estuvo Pablo en esta iglesia, hasta este momento en que Pablo escribe, aproximadamente 10 años. 10 años han transcurrido desde su segundo viaje misionero que Pablo fundó esta iglesia, cuando el Espíritu Santo lo llevó hacia el sector de Europa. Pablo tenía intenciones de ministrar, llevar el Evangelio a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió y Dios le mostró visión y se lo llevó al mundo, a este sector de Macedonia, siendo el lugar principal o la ciudad principal esta ciudad de Filipo. Es interesante que al mirar ahí esta porción podemos observar dos cositas que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, podemos observar cómo Pablo se presenta, la descripción del autor. ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? ¿Cómo se presenta él? ¿Como siervo o como apóstol? Pablo es un apóstol. Él tiene autoridad apostólica. Y aquí hay algo interesante cuando usted estudie la palabra del Señor. Casi siempre, cuando Pablo se presenta como apóstol, es porque él tiene que hacer una corrección doctrinal. En Filipos no hay problemas doctrinales, no hay grandes problemas como en Corinto. Sí hay una pequeña disputa entre dos hermanas y lo vamos a mirar ahí en el capítulo 4 cuando Evodia y Síntique que tienen algunas dificultades. Y en el capítulo 3 Pablo les advierte acerca de los falsos obreros, falsos maestros, mutiladores del cuerpo y les llama perros. Vamos a estudiar por qué Pablo hace esas tres menciones a este grupo que siempre que Pablo llegaba a algún lugar, ellos venían detrás tratando de llevar a los nuevos creyentes a guardar los rituales de la ley. Cuando Pablo enseña que usted y yo en Cristo estamos libres de la ley porque en Cristo nosotros hemos cumplido ¿qué? Toda la ley del Señor. Me llama mucho la atención que Pablo se presenta como siervo. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se traducen siervo, por lo menos hay 4 palabras. Y de todas ellas, Pablo la que más utiliza es el término doulos o doulos, que significa aquel esclavo que no tiene voluntad propia. Al no tener voluntad propia, él vive haciendo la voluntad ¿de quién? De otros, de su amo. No es dueño de su vida, no es dueño de sus decisiones. Aún en el mundo romano de aquel tiempo, cerca del 60% de la población romana eran esclavos. Era algo muy común y me llama mucho la atención que Pablo no lucha socialmente en contra de la esclavitud. Vendría tiempo después o sería abolida. Pero en aquel momento Pablo utiliza ese término que él ha rendido su voluntad a la voluntad de otra persona. ¿A quién ha rendido su voluntad Pablo? ¿A quién ha rendido su voluntad? Ahí lo dice, Jesús, Cristo, Jesús hombre, Cristo el Mesías, Él es Dios, a su Salvador. Ahora pregunta, ¿quiénes debieran ser siervos de Cristo? ¿Quiénes? Todos. Pero hagamos un autoanálisis. ¿Qué implicación tiene esto entonces en nosotros? Que yo deba ser un siervo de Cristo. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué implicación tiene en tu vida? Piensa por un momento. Si tú tienes un trabajador, ¿quién decide las horas de trabajo? ¿Quién decide lo que tiene que hacer? ¿Quién lo hace? O el trabajador. Tú, si tienes gente que trabaje contigo, tú le designas y ellos tienen una responsabilidad. ¿Qué harías tú con un trabajador que hace lo que quiere? ¿Ah? Ahora,
Llevémoslo a la vida cristiana. Usted es un esclavo de Cristo. Pregunta, ¿vive haciendo la voluntad de su amo o hace lo que usted quiere con su vida? Gran lección. Pablo dice acá, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué evidencias hay en tu vida, en mi vida, que soy un esclavo de Cristo? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué evidencias hay en tu vida? ¿Nosotros podemos ver que tú eres un esclavo de Cristo? ¿Es evidente? ¿Quiénes debieran ser siervos de Cristo entonces? El pastor, los ancianos, los líderes, los diáconos. No, todo creyente debiera serlo. Podríamos cerrar el sermón aquí, amén, e irnos a casa y decir, debo ser un esclavo de Cristo. Ahora es interesante que Pablo dice, Pablo y Timoteo, no es que Timoteo está escribiendo la carta, sino que Timoteo está juntamente con Pablo. ¿Dónde está Pablo? En Roma, privado de su libertad, en una casa alquilada. Y ahí está Timoteo como un siervo fiel de Pablo. Ahí está, y Pablo lo incluye porque los hermanos de Filipo conocen muy bien a Timoteo. Casi por 10 años Timoteo les ha estado ministrando, enseñando la palabra del Señor. ¿Quién es Timoteo? ¿Quién fue Timoteo? Un joven que en el primer viaje misionero Pablo lo llevó a Cristo junto con su familia. Y luego de unos cuantos años, Pablo en su segundo viaje misionero lo va a incluir como compañero. Es interesante que Pablo siempre dice de Timoteo, mi hijo en la fe. ¿Por qué le llama mi hijo en la fe? Porque tuvo la oportunidad de guiarlo a Cristo, formar su vida espiritual. Y aquí hay otra lección importante. ¿Quién es tu Timoteo? ¿A quién has formado? ¿A quién has discipulado? ¿Has llevado a alguien a Cristo? ¿Tienes un discípulo? Fue interesante en mi viaje ahora en Australia, en Chile, perdón, encontrarme con uno de mis primeros discípulos. Fue lindo volver a verle y ver que nuevamente está en los caminos del Señor buscando servir al Señor. Fue un gozo y una alegría. Pero mirar hacia atrás, ¿quién ha sido tu discípulo? ¿Quién ha sido tu Timoteo? En nuestras vidas siempre necesitamos a un Bernabé que esté a nuestro lado. Necesitamos a un Pablo a quien imitar. Y necesitamos a un Timoteo que nos sigue los pasos aprendiendo de nosotros. Mira qué interesante. Primero, la descripción del autor. En segundo lugar, los destinatarios. ¿A quién Pablo escribe esta carta? Mira los destinatarios de esta carta. ¿A quién les escribe? ¿Qué dice el texto? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿Son santos por qué? Porque aparece su nombre en el calendario. ¿Por qué son santos? Porque ellos han sido apartados por el Evangelio, fueron llamados por el Señor. Amén. Hermano, ¿es usted un santo? No lo escuché. ¿Es usted un santo? ¿Es usted una santa? ¿Sí? Amén. ¿Soy santo? ¿Parezco santo? Parece. Bueno, ese es otro. Ahora, todos los santos deben vivir ¿cómo? En santidad para el Señor. Es por eso que Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde está esta iglesia? Ubicada en Filipo, un lugar tremendamente importante, una ciudad tremendamente con mucha historia. De hecho, su nombre no era Filipo, pero recibió este nombre por el dominio y la conquista del padre de Alejandro, Filipos. Por lo tanto, 170 años antes, en la ciudad fue fundada en el año 357 y en el año 162 cambia su nombre y viene a ser colonia romana. Eso significaba que esta ciudad de Filipo era prácticamente ciudadanos romanos con todos los derechos. Creo que en Latinoamérica, Puerto Rico es colonia americana, ¿ven? ¿Sí? Ok, ellos tienen todos los derechos que son americanos. En otras palabras, son los americanos en Latinoamérica o de pueblo latinoamericano. Ahora, estos ciudadanos tenían todos los derechos romanos. Esto les hacía tener una altura por sobre todas las demás ciudades conquistadas por los romanos. Al ser ciudadanos romanos, ellos sentían un orgullo nacionalista. ¿Recuerdas cuando Pablo les dice, gócense que su nombre está en el libro de los cielos?
O por ejemplo, vuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Les hace ver, los hace asentarse terrenalmente, que si es cierto, pertenecen a una etnia, pero en esencia ellos son parte ¿de qué? De la ciudad celestial. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó el Evangelio a Filipos? Y para eso les invito, por favor, a buscar en el libro de los Hechos, y vamos a pasar el resto del tiempo como introducción a esta carta, en el tema, la fundación de la iglesia en Filipos. ¿Estás ahí? Vamos a mirar juntos el libro de los Hechos. Cuando llegamos a Hechos capítulo 16, algunos le llaman la misión al mundo europeo. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y si tú observas conmigo, vemos, retrocediendo en el libro de los Hechos, que en el capítulo 15 hay un gran concilio que se determina qué se va a hacer con los creyentes que son gentiles. Ya hay un escrito donde dice, no se les puede obligar a guardar ¿qué? Los rituales de la ley o hacerse prosélitos, porque ellos reconocen que Dios está alcanzando un nuevo pueblo a través del Evangelio. Ese es el acuerdo que hay, y me llama mucho la atención, si estás en el capítulo 15, vamos a mirar juntos ahí, capítulo 16, mira conmigo. O 15, en el capítulo 15, observa conmigo, Pablo y Bernabé deciden hacer un segundo viaje misionero, verso 36, 15:36. Deciden hacer un segundo viaje misionero. No lo van a encontrar en pantalla, pero Bernabé quiere llevar ¿a quién? A un sobrino llamado Juan Marcos, que al principio del ministerio había abandonado la travesía y se fue a Jerusalén. Y dice el texto que después de algunos días, verso 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mira el verso 39, ¿qué pasó? Hubo tal desacuerdo. La palabra desacuerdo ahí es un término fuerte que nosotros tenemos la palabra paroxismo. Paroxismo es cuando se encuentran y reaccionamos emocionalmente, cuando a veces discutimos y nos acaloramos, exaltarse en extremo, apasionarse defendiendo el punto. ¿Y sabes qué ocurre aquí? La gran dupla perfecta. Pablo y Bernabé, ¿qué hacen? Se separan. Lo bueno que en el desacuerdo hubo también acuerdo, ya que Pablo va a viajar con Silas y Bernabé se va a ir con su sobrino a hacer ministerio. Una sola vez es vuelto a mencionar Bernabé y Juan Marcos se menciona otras veces. Y la pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón en este desacuerdo? Déjeme decirte tres cosas con respecto a esto. Los desacuerdos son humanos, ¿sí? Porque somos seres conflictivos. No sé si está ese punto ahí. El reconocer es carnal. El rencor es carnal. Es decir, los desacuerdos, las dificultades, porque a veces son opiniones. Está bien, como seres humanos tenemos opiniones diferentes. El rencor siempre será carnal y la amargura siempre será ¿qué? Pecado. Hay muchas personas que se separan y se dividen por motivos carnales, guardando en su corazón amargura. En medio de esta diferencia hubo un acuerdo. Salieron a la obra del Señor. Yo me inclino por Pablo, por una sola razón, es apóstol. Y al ser apóstol tiene ¿qué? Autoridad apostólica, pero él no la demandó, sino que decidió en sabiduría continuar el ministerio. Ahora, en este capítulo de 16 que se inicia el segundo viaje misionero, donde la iglesia de Filipo va a ser fundada, lo primero que podemos observar en este capítulo 16 es que hay nuevos ayudantes que comienzan a colaborar con el apóstol Pablo. Se dividen. Se pierde esa dupla perfecta. Bernabé es un hombre clave en los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero ahora encontramos que Dios siempre va a proveer ¿a quiénes? A nuevas personas. Cuando la obra se hace a la manera de Dios, Dios siempre enviará ¿a quiénes?
a sus siervos para que la obra continúe. Cuando la obra solamente es basada en motivos carnales, se va la persona principal, se dividen, esa obra no va a prosperar. Y Dios va a proveer en primer lugar a Silas, un profeta que tiene un don de profecía, un hombre clave, un misionero encomendado por la iglesia. También Dios va a proveer a un joven llamado ahora Timoteo. Pablo va a llevar a Timoteo. Timoteo tiene un padre gentil y una madre judía. ¿Qué hace Pablo con Timoteo? Para que no haya dificultad con los judíos. Le va a circuncidar. Vemos ahí la docilidad de Timoteo y viene a ser parte del compañero, viene a ser parte del equipo misionero. Y si estás en el capítulo 16, observa el versículo 10. Dice, verso 9, para mirar el contexto, esto es Pablo buscando la dirección del Señor y se le mostró a Pablo una visión. ¿A quién se le mostró la visión? A Pablo. Una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia, ¿qué? Y ayúdanos, es decir, ven y trae, ¿qué cosa? El Evangelio. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice el escritor? ¿Qué dice? Procuramos, deja de escribir en tercera persona y ahora escribe en primera persona. Eso significa que ahora Lucas también va a acompañar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Ahora, adelantándonos a la historia en Filipo, ¿quiénes quedan encarcelados en Filipo? Pablo y ¿qué más? Y Sila. ¿Por qué no Lucas y por qué no Timoteo? Porque Timoteo es medio judío, con padre gentil. ¿Y Lucas qué es? Él es un gentil. Por lo tanto, ahí ya ves en Filipo que hay problemas de etnia, hay un antisemitismo con ellos. Vemos entonces que en la obra Dios comienza a proveer que a personas. Uno en la obra siempre se preocupa por quienes salen. Mejor hay que preocuparse por quienes entran. Porque en una obra siempre gente va a salir por diferentes motivaciones. Distancias, gustos, no me gusta la iglesia porque esto y prefiero otra iglesia donde es más alegre, dan más comida, lo que sea. Puede ser, hay motivaciones muchísimas y está bien, pero uno llega a un lugar porque viene a crecer ¿en qué? En la palabra del Señor. Por eso hay un dicho que apareció en las redes sociales que me gustó mucho. No busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia cerca de ¿qué? De la Biblia, que es lo más importante. Ok, nuevos ayudantes. Vamos a mirar versos 6 al 12, nuevos avances. Es interesante notar, si estás ahí en el capítulo 16, cómo el Señor va guiando su obra, cómo el Señor va trabajando. Mira el verso 6, capítulo 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice el verso 6? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quiere ir a Asia. Qué interesante hubiese sido ese viaje de Pablo a Asia. Todo ese mundo asiático tal vez hubiese conocido el Evangelio antes de que llegase, por ejemplo, Hudson Taylor a los países asiáticos, a la China, etc. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué ocurre? Pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos ahí que Dios está cerrando al apóstol Pablo hacia el mundo europeo, hacia Europa. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿En dónde se le mostró? En Troas. Cuando Pablo escribe su última carta, manda a buscar sus libros y su capa que está en Troas. Va a ser un sector importante en la vida de Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio del sector de Macedonia. 3 ciudades, Filipo, Tesalónica y Berea. Filipos, la carta que estamos estudiando. Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Y los bereanos. ¿Recuerdas quiénes fueron los bereanos? Escucharon a Pablo atentamente y luego de escuchar el sermón, compararon con las Escrituras si lo que él decía era ¿qué? Cierto, gran verdad en la vida.
A veces decimos, oh, qué bendición, porque el predicador nos emocionó, nos dijo mucha su historia, fue lindo, pero ¿y el contenido bíblico? Mucho viento, mucho trueno, poca lluvia. Contenido de la palabra. Y se le mostró a Pablo una visión, verso 9, de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia que ayúdanos. Y verso 10, ya conocemos la historia. Cuando recibieron la visión, ellos se sujetan ¿a quién? A la dirección del Espíritu Santo. Verso 2, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Lucas reconoce que es la ciudad principal. Primera ciudad, ruta comercial. Se unía Asia y Europa. Era obligatorio cruzar por aquel lugar. Era un sector importante de mucho dinero, de mucha población y un punto clave en la predicación del Evangelio. Ahora es interesante que hemos visto nuevos ayudantes, nuevos avances, porque Dios lo está llevando hacia Europa. Quiero que observes ahora cuando Pablo escribe esta carta de Filipenses en agradecimiento. Pablo envía a Epafrodito, lo envía de regreso y ya me imagino en la casa de Lidia, y vamos a saber por qué, se lee esta carta y posiblemente los creyentes, los primeros creyentes que están ahí van a ser los que van a ser mencionados en el día, en la consideración ahora. En tercer lugar, vamos a ver rápidamente los nuevos alcanzados. Hay 3 corazones. En tercer lugar, dale clic ahí, ¿quién está con...? Hay 3 corazones, 3 pecadores, 3 personas que van a ser alcanzados para Cristo. Quiero que observes las diferencias, por así decir, sociales que hay. En primer lugar, se va a convertir una mujer comerciante que tiene un corazón dispuesto. Es una devota, es una persona temerosa que tiene hambre espiritual, que busca de Dios, entre paréntesis. ¿Sabes de dónde era Lidia? De Tiro, es decir, de Asia. Es decir, que el primer convertido de Pablo en Europa sigue siendo de Asia, y eso es interesante. Segundo lugar, vamos a ver una joven clarividente, era decir, adivina, que tenía un corazón que estaba dominado. Una mujer con un corazón dispuesto, una mujer con un corazón dominado, y vamos a ver en tercer lugar un hombre carcelero, un guardia de seguridad, que sin duda alguna tiene un corazón que es duro, pero que igual viene al Evangelio. ¿Cuáles son estas 3 personas? Observa conmigo rápidamente cómo el Evangelio llega y alcanza en primer lugar a una mujer comerciante con un corazón dispuesto. Observa el versículo 13. Vamos a ver acá, su nombre es Lidia. Observa conmigo su conversión, versículo 13. Y un día de reposo, ¿qué dice el texto? Dice que ellos, ¿qué? Salieron. Ahora, me llama mucho la atención, como menciona el texto, que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En primer lugar, había una carencia de sinagoga, no había 10 varones, porque en cada sector donde había 10 familias, 10 varones, con 10 varones se podía constituir una sinagoga y enseñar la ley de Dios en la sinagoga. Eso te hace ver que la población en Filipo de judíos era pequeña. Ahora es interesante, pero aquí hay un grupo de personas, dice, que tienen un deseo y que buscan un lugar donde reunirse. Dice Pablo, siempre que llegaba a una ciudad buscaba una sinagoga, porque siempre tenía oportunidad para hablar. En las sinagogas todo varón tenía el derecho a hablar. Aquí no todos tienen el derecho a hablar en público. Si usted quiere hablar, lo más seguro que algún hermano lo va a correr y le va a decir vaya a hablar afuera. Porque no tiene, es un formato diferente, pero en la sinagoga cualquiera podía hablar. Por eso cuando Santiago escribe todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, es porque a veces en la carnalidad muchos quieren hablar y decir lo que piensan. Y no siempre es correcto decir lo que están pensando, sus conclusiones. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Me llama mucho la atención esto, préstale atención. Ningún fariseo, ningún judío iba a enseñar a una mujer. Nunca iba a perder el tiempo enseñándole ¿qué? A una mujer. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? Se pone de pie y les lleva ¿qué cosa?
la palabra de Dios. Algo interesante que vemos acá. ¿Cuánta gente tiene hambre de la palabra, pero no tiene buenos oradores que le enseñen de la palabra? ¿Sabe que hay muchas iglesias y muchos se reúnen en torno a grandes iglesias? ¿Y sabe que lo que más carece qué es? La palabra de Dios. Hay buena producción, hay buena música, hay buen tiempo de adoración y usted se puede emocionar, pero la edificación emocional le dura el momento. Si usted se lleva un mensaje que Dios le habló a su vida, esa marca queda para el resto de su vida. Vemos acá entonces, en segundo lugar, verso 14, vemos la conversión. Entonces una mujer llamada Lidia, Lucas se centra en esta mujer, que es de posición económica, vendedora ¿de qué? De púrpuras, un teñido que se sacaba de moluscos o tal vez utilizaban algún pulpo o algo, que era un teñido de estos moluscos, un teñido muy, muy costoso y que por lo general era la vestimenta de personas de posición económica alta. ¿Y de dónde era esta mujer? Como les decía, de Tiatira, es decir, de Asia. ¿Qué hacía esta mujer? Adoraba a Dios. No es salva, no es una creyente todavía, pero tiene hambre ¿de qué? Y está en búsqueda de la palabra de Dios. Ahora, está en búsqueda de la palabra de Dios porque Dios va a obrar en su corazón. Y que adoraba a Dios estaba ¿qué? Oyendo, es decir, prestó atención a qué cosa? Al mensaje. ¿Con qué actitud escucha usted el mensaje? Medio dormido, medio, mira el plomazo que nos está hablando. ¿Cuánta hambre usted tiene de la palabra de Dios? Ahora, no te olvides una cosa, que la fe viene por él, oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y el Señor, mira lo que dice el texto, el Señor ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te has fijado? A veces personas dicen, pastor, usted no hizo el llamado y la persona no se convirtió. La verdad es que la persona no se convierte por nuestro llamado. La persona se convierte cuando Dios abre ¿qué cosa? El corazón de esa persona. Es Dios el que comenzó en vosotros la buena obra, le dijo Pablo a los hermanos de Filipo, y es Él también quien la termina. Ahora, esa persona inconversa debe oír el Evangelio, debe creer al Evangelio, responder al Evangelio por medio de la presentación del Evangelio, pero por más que yo le obligue a que repita una oración, no va a ser salvo. ¿Cuándo es salvo? Cuando reconoce a Cristo como su Salvador personal, porque Dios es el que comienza la obra. Recuerda, el Dios de este siglo que hace con inconverso, cegó el entendimiento del Evangelio, cegó el entendimiento de ellos, de sus ojos, para que no presten oído al Evangelio. Es por eso que Jesús dice que el Espíritu Santo, ¿qué haría? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ella reconoce a Cristo como su Salvador personal. Dios obra en su vida, responde positivamente al Evangelio. Ahora, usted puede llevar a una persona a hacer una oración, pero se convirtió a usted. No se ha convertido a Cristo. Pero cuando se convierte a Cristo, ¿qué deben haber? Cambios en la vida de esa persona. Observa el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. ¿Qué hay en esa mujer? ¿Qué se produjo en esa mujer? El amor que debe haber entre el pueblo de Dios, que no siempre lo hay. Atención, cuidado hacia el pueblo del Señor. Les rogó con insistencia. El verbo indica que no nos dejó opción, sino que tuvimos. Pero algún detalle interesante. Creyó y ¿qué hizo? Y se bautizó, porque hay cambios. Cuando hay personas que creen el Evangelio y extienden su tiempo de bautismo, hay un problema espiritual. Porque el primer paso de obediencia de un creyente después de haber recibido a Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bautizarse. Si no se bautiza es porque tiene un problema de rebeldía. ¿Con quién? Con Dios. O no entendió el Evangelio. Démosle esa opción y nos obligó a que nos quedásemos. Vemos acá el primer corazón. Una mujer comerciante, pero que tiene un corazón dispuesto a obedecer y abre generosamente las puertas de su corazón. Observemos el segundo corazón. Versos 16 al 18. Una joven clarividente con un corazón que está dominado. Observa conmigo el verso 16.
Mira la dominación satánica, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, es decir, aún se están reuniendo, son fieles. Los creyentes, ¿qué deben hacer? Son fieles en congregarse. Ahora nosotros decimos no dejando de conectarse. Porque tenemos una reunión entre semanas y la mitad de ustedes no se conecta. Esa es una falta suya. Porque usted no puede anteponer sus telenovelas, sus cosas. Usted, si hay una convocación de la iglesia, usted debe estar presente. ¿Miércoles a qué hora? A las 7, 1 hora y 45 minutos es lo que nosotros nos tomamos. Mira, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Un espíritu de adivinación, un espíritu pitonizo. Vuelve la imagen hacia atrás. Pitón, no, una más, la muchacha. Pitón era una serpiente que se utilizaba en los cultos paganos. De ahí viene pitonisa, que significa adivinación. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una muchacha que está poseída por un espíritu pitón, que le había dado poder para adivinar. Escúchame bien, los seres humanos no tienen poderes extrasensoriales. Si hay alguien que me dice que puede saber el futuro, no es de Dios. Es un demonio. Aquí está claro. Aquí está claro. De hecho, Dios prohibió a la nación de Israel la consulta a ¿quiénes? A agoreros, los que consultan con los muertos, que son los medium y todos los demás. De hecho, una de las películas románticas más famosas, ¿cuál es? Ghost, que es un medium. Pero es la película romántica más famosa por más de 30 años, si no más. Cuidado, es una prohibición, la cual daba, ¿qué hacía? Gran ganancia a quienes, a sus amos, adivinando. Es decir, que era esclava físicamente y era esclava espiritualmente. Daba ganancias. Satanás da ganancias, pero no tiene misericordia y gracia. Siempre se la cobra y siempre será dura la cobranza. Observa el desazón de Pablo, verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Es mentira? ¿Es mentira lo que está haciendo? Esta mujer sigue a los predicadores, va detrás de ellos anunciando, miren, ellos predican el Evangelio. ¿Qué dice? Ellos son siervos del Dios que Altísimo, reconoce la grandeza de Dios, pero ¿por boca de quién? De Satanás. Y mira lo que dice, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Es mentira? No, está haciendo publicidad a los predicadores. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, día a día, esta mujer le seguía diciendo, son siervos de Dios, predican el Evangelio. Pero ¿qué pasa con Pablo? Más desagradó a Pablo. No era mentira lo que esa mujer estaba diciendo, pero el intento de Satanás, ¿cuál es detrás? ¿Qué es el intento? Sí, la sutileza es el engaño, pero el engaño consiste en mezclar prácticas prohibidas por Dios con una presentación del Evangelio. Lo que hoy en día a veces queremos hacer. Para llamar la atención del mundo, hacemos cosas del mundo y la iglesia se convierte en un círculo, en un circo, en un show, en baile. Se mueve una iglesia donde pusieron un ring de boxeadores. Una iglesia estaban cantando y tiraron una de estas telas y bajó una hermana, una muchacha bailando, danzando en las telas, llamando la atención. Mira lo que dice Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Tiene autoridad apostólica. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué sale en aquella misma hora? Porque él tiene autoridad apostólica. Déjeme hacer un paréntesis, déjeme ver el tiempo. No hay ningún texto después de los evangelios o los hechos donde se ordene a los creyentes echar fuera demonios. No lo tiene. No tenemos esa autoridad, pero tenemos otra autoridad poderosa, el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestro deber, más que andar echando fuera demonios, que espíritu del sueño, del adulterio, esas son obras de la carne. Esas son obras de la carne. Eso están en mí, no están en Satanás. Y culpamos a Satanás de cosas que no es. Y Satanás no es omnipresente. ¿Usted cree que Satanás le va a prestar atención a usted?
Él se preocupa de gente de que tiene más influencia de hacerles caer. Ahora, hay un sistema satánico. Sí, la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Velando y orando, guardando la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué lo vemos acá? Porque Pablo tiene ¿qué cosa? Autoridad apostólica. Tiene que entender en la narrativa bíblica que hay ciertas porciones que nos explican lo que ocurrió. No se nos está diciendo lo que debemos hacer. O usted frente a un enemigo recoge 5 piedras y se las tira a la frente. ¿Usted hace eso? No, ¿por qué? Porque es narrativa, es historia. No le está enseñando, así tienen que ser hechas las cosas. ¿Qué ocurrió con el espíritu pitonizo? Salió, hoy nosotros tenemos algo y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Cuando usted presenta a una persona a Cristo Jesús, Dios hace el cambio, Dios restaura, Dios sana, Dios obra en esa persona, pero debe llevarle el evangelio. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Sabe que el término palabra ahí es el mensaje preciso? No es cualquier mensaje. Las personas no se salvan por oír música cristiana o por escuchar una predicación cualquiera. Debe oír qué cosa? El evangelio de Cristo Jesús. Mira, ¿qué ocurre entonces? Verso 19 al 23, la denuncia de los amos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ¿qué? Es decir, ya no seguía adivinando, perdieron el casino. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Solamente a Pablo y Silas, no a Lucas ni Timoteo. Ya les expliqué por qué, porque aquí hay un antisemitismo. Presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres siendo ¿qué? Judíos, ¿qué hacen? Alborotan nuestra ciudad, apelan al nacionalismo. Son antisemitistas y apelan al nacionalismo. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Mira, la arrogancia de que ellos son colonia romana. Y se agolpó el pueblo, verso 22, contra ellos. Y los magistrados, y rogándoles y rasgándoles las ropas, ordenaron que azotarles con ¿qué? Con vara. Es decir, que los, sin procesarlos, ya que hicieron, los castigaron, los enjuiciaron. Lo que ellos no saben, que Pablo ¿qué es? Ciudadano. Y lo que estaban haciendo era una ilegalidad. Si Pablo los denuncia, esta ciudad de Filipo hubiese entrado en conflicto. Después de haberles azotado, ¿qué? Mira lo que dice el texto. Después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. ¿Usted ha recibido un azote por Cristo? ¿Un maltrato por ser cristiano? ¿Ah? Que lo miraron mal, lo único, pero nada más. Mira estos hombres. Y ellos toman esto como un privilegio de sufrir por Cristo. Verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Es decir, los privaron de su libertad, mandando al carcelero que los guardase, ¿qué? Con seguridad. En una mazmorra lo encarcelaron en el lugar más profundo, más sucio, sin visión, sin luz, sin ninguna otra visualización al exterior. Para quienes a veces están en los hospitales por mucho tiempo, las situaciones son difíciles. Hay salas de emergencia que no tienen ninguna ventana. Y tú no sabes si es de día o es de noche lo que está pasando. Pierden la orientación del sentido del tiempo. Los llevaron a una mazmorra, lo más sucio, lo más húmedo. Usted sabe que las cadenas en la humedad, ¿qué ocurre? Para muchos de estos reos se oxidaban las cadenas en la piel de estos hombres. Es interesante notar que por oponerse al satanismo, Pablo y Silas fueron encarcelados. Usted puede pertenecer a cualquier grupo raro, pero si usted dice que es cristiano, la gente se va ¿a qué? A oponer. Observa ahora, vemos acá el cambio en esta muchacha, la liberación que hay. Observa ahora el verso 24, cambia el escenario, verso 24. Ahora vemos un hombre carcelero con un corazón duro. Para ser un carcelero, tiene que tener un corazón que es duro, porque tiene que tratar con ¿quién? Perdóneme la expresión, muchas veces con la escoria de la sociedad.
ladrones, asesinos, violadores, maltratadores, etc. Por lo tanto, no puede ser un hombre blandengue de corazón, fácil de influencia. Debe ser una persona de autoridad y que muchas veces con esa autoridad maltrataba aún a los propios reos. Mira la reclusión de los misioneros, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo ¿de dónde? De más adentro, una celda pestilente, fría, húmeda, donde se excluía toda luz y en donde se oxidaban las cadenas en los presos, y les aseguró los pies en el cepo. Posiblemente ellos estaban sentados con sus pies encadenados, una posición tremendamente incómoda. No podían estar bien ni sentados, ni tampoco ¿qué? Acostados. Recuerden que ya los habían ¿qué? Azotado. Ellos estaban heridos también. ¿Y qué ocurre con una herida abierta en un lugar tan húmedo? ¿Qué hay? Enfermedades. Ahora, ¿cuál es la reacción de los misioneros? ¿Cuál hubiese sido su reacción? ¿Cómo reaccionamos cuando nos tratan injustamente? Cuando no hacen las cosas correctas o nos pasan a llevar. Pero a medianoche, ¿qué hicieron estos hombres? Orando, Pablo y Sila, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. El dolor es extremo, la incomodidad es inmensa, la oscuridad es densa, pero el corazón de estos siervos está iluminado. Lejos de lamentarse, adoraron a Dios. Ellos sabían que eran bienaventurados. Al orar, ellos estaban diciendo, entregamos nuestras cargas a ti, oh Dios. Y al cantar, ellos estaban diciendo, entregamos nuestra adoración a ti. ¿Qué hace usted en medio del dolor? ¿Qué hace usted en medio del dolor? ¿Nos quejamos? ¿Reclamamos? ¿O adoramos? Mira, el salmo que cantábamos, el salmo 30:11, has cambiado, no lo cantábamos, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste ¿de qué? De alegría. Verso siguiente, por ese cambio, dice el verso 12, por tanto, ¿qué? A ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Y me faltó ahí, para siempre. Te alabaré para siempre. ¿Amén? ¿Hay gozo? ¿Amén? ¿Hay gozo? ¿En las crisis hay gozo? Dele un codazo al que está al lado, ya terminamos. Observa el verso 26. Mira ahora el rescate milagroso. A medianoche, lejos de quejarse, lejos de llorar, lejos de la autocompadecerse y porque a mí esto me hicieron, lejos de la autocompasión, ellos se centran ¿en quién? En Dios, la clave del gozo y de la vida cristiana. Y cuando el pueblo adora, Dios siempre obra. ¿Qué ocurrió? Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora, nuevamente es narrativa. No nos está diciendo que si comenzamos a orar y a cantar va a empezar a temblar esto. No es historia, no es nominativo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Y al instante se abrieron ¿qué? Todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿Y qué hace un reo cuando le abren la puerta? ¿Qué hace? Como dice, eso está de cajón. Es interesante ver la intervención de Dios a favor de los suyos. ¿Por qué Dios está obrando esto? Porque Dios está llevando a sus misioneros. Recuerda, ¿quién los llevó hacia aquel lugar? ¿Quién les prohibió ir a Asia? ¿Por qué están acá en Europa? Porque Dios los está guiando. Dios cuida de sus siervos cuando estamos en el centro de su voluntad. Mira la reacción del carcelero. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿qué? A matar, pensando que los presos habían huido y era su responsabilidad. Existía un edicto que si a un carcelero se le escapaban los reos, era inmediatamente ejecutado, debía morir. Entonces él decidió hacerla corta. Él tomando, dice, después de despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿qué? A matar. Mucho honor. Menos mal que no es japonés, hubiese practicado el harakiri. Verso 28. Más Pablo, ¿qué hizo? Clamó, lo había maltratado, posiblemente era parte de los que le habían azotado. ¿Qué mejor momento? Bueno, me maltrataste, quítate la vida.
Pablo tiene un corazón de siervo. Más Pablo clamó a gran voz diciendo que no hagan ningún mal, pues ¿qué? Todos estamos. ¿Quiénes son los todos? Oye, ¿dónde estaba Pablo? En lo más adentro. Los otros reos estaban alrededor. ¿Y qué hicieron los demás? En vez de salir afuera, ¿se fueron qué? Con Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucharon el resonar de los cánticos. Escucharon el resonar de las oraciones y vieron lo que Dios había hecho. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. No es normal. Esto no es normal. El corazón duro ahora está siendo ¿qué? Quebrantado. Porque mira el texto. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cuándo has visto a un carcelero, a un alcalde de una cárcel con esta actitud? Mira la regeneración operada, verso 30. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser? Entiende el Evangelio. Entiende el Evangelio. Déjame decirte algo. La peor persona que se pudo haber convertido era este. Y mira qué tremenda pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Te hiciste esta pregunta? ¿Eres salvo? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Ellos dijeron que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La idea del tú y tu casa es que creyendo Él, era más fácil que también creyese su familia. No significa esto que porque el padre o la madre creen, todo el resto de la familia ya es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y se ve, y ellos le dijeron, cree en el Señor, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién. Y a todos los que estaban en su casa. Es decir, le predicaron el Evangelio a toda la familia. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó, ¿qué? Este es el carcelero, el hombre duro, le está lavando las heridas, atendiendo médicamente a los misioneros. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué los suyos? Porque los suyos también creyeron. La salvación es personal. Tenga cuidado de decir, no, yo declaro que mis hijos son salvos porque yo soy salvo. Eso no te sirve. La salvación es personal. Y el mejor cambio es ver una vida que ha sido transformada. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué? Creído en Dios. Los comienzos de la iglesia. Una mujer comerciante, tal vez con otros intereses, ganancia. Está en el extranjero, ha dejado su tierra, está en inversión, tiene una gran propiedad. De hecho, la iglesia se comenzó a reunir en su propia casa. Vemos otro cambio social. Una muchacha, una joven esclava poseída por un demonio, que es esclava de Satanás y es esclava de sus dueños. Pero de igual forma recibe la liberación. Y encontramos un hombre duro que posiblemente difícilmente se le puede predicar el Evangelio por la dureza. ¿Te has topado con gente así? ¿O tú tienes en tu mente gente que no creo que nunca ellos puedan creer? ¿Te has fijado? Pero cuando oyen el Evangelio y Dios obra en sus vidas, siempre se producen cambios. Vemos acá entonces el poder ahora, independientemente de las circunstancias. Pablo, ¿cómo estaba? ¿En una situación favorable? En ninguna manera. Observa conmigo en Romanos 8:18, donde Pablo nos dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera. ¿Estás sufriendo? Estás sufriendo, vas a sufrir, van a enfrentar dificultades. Mira la convicción de Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? 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 Cuando usted tenga esa fe en Cristo Jesús y cuando Él venga y nos encontremos cara a cara con nuestro amante Salvador. Amén. Permíteme cerrar la consideración de hoy con 3 preguntas. Primero, reflexionando en esto. ¿Eres salvo? ¿Me puede decir amén? ¿Eres salvo? ¿Amén? ¿Salvo de qué? Porque a veces somos salvos de nosotros mismos, pero no somos salvos para el cielo. ¿Cómo estás seguro de tu salvación? ¿Qué evidencias hay?
Perseverancia, cambios. ¿Por qué no tomar hoy, si no eres salvo, por qué no tomar hoy esta decisión? Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La comunión de Pablo con los hermanos de Filipo. Inclina tu cabeza, por favor, y ojitos cerrados. Yo no sé si hay alguien hoy acá que aún no ha tomado ese paso de fe de reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. Si no ha tomado ese paso de fe, ¿por qué no le dices hoy ahí a Jesús? Ahí donde estás. Dile así a Jesús, Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Dile así, Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Cambia mi vida, necesito de ti. Si tú tomas este paso de fe, Dios hará esa obra en tu vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por permitirnos considerar tu palabra y cómo comenzó el Evangelio en esta iglesia. Recibe tú la gloria, Señor, y te damos muchas gracias, encomendando, Señor, la reflexión de lo que hemos estudiado en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.